¿Algún valiente? A ver, ahí en el chat aparece McDonald's es de mercado. Cristian, muy bueno. ¿Por qué de mercado? Bueno, no puede escribir tanto, pero estamos hablando de agrupamiento de mercado cuando la orientación, el enfoque de la organización, el rubro o la actividad se orienta a los clientes, ¿sí? O a la parte geográfica y al- a los clientes, a la parte geográfica y a los productos, ¿sí? Mercados, a los mercados. Y a ver, ¿qué pusieron? Y la parte funcional, Miss Bere, siempre puede ser que están agrupados en franquicias. Muy bien. Sí, Anabela. Tienen esa estructura, ese agrupamiento que nombra, de los 6 agrupamientos que nombra Miss Ver, 3 son agrupamientos de mercado, que es la geográfica, y McDonald's es la franquicia número 1 del mundo porque es la que más está agrupada en esa tipología, agrupamiento geográfico. Y está orientada al mercado, a los clientes, a las culturas, a las preferencias, porque se adapta a los países en donde está operando. O sea, no es lo mismo una McDonald's de Estados Unidos con uno de Asia, de China o de los que estén ubicados en otros continentes porque se orientan a la cultura, ¿sí? Entonces, en ese tipo de actividades se las denomina agrupamiento de mercado. Y el agrupamiento funcional es aquella en donde intervienen más los procesos. ¿Sí? Acá estaríamos hablando de las fábricas de remeras que tienen una metodología, un proceso para producir estaciones de trabajo, estaciones de costuras para producir cada remera. Entonces, esas son las principales distinciones entre agrupamiento de mercado y agrupamiento funcional. Una se dedica más a los fines, que es el fin es el cliente, el mercado, el lugar cerca de los clientes, y otra está más cerca de los medios, la forma de producir, la metodología. Produzco em, de tal forma con determinados elementos, con determinados procesos. Bien, sí, sigo entonces. Y, los 4 criterios básicos que después Miss Ver recomienda pueden ser dentro de esos agrupamientos de mercado o funcionales, está el de la interdependencia de la corriente de trabajo. La corriente de trabajo es cómo fluye la producción o el servicio, de manera natural o antinatural. Después están las interdependencias de procesos, en donde se relaciona más con la función, con lo que se tiene en la cantidad de valor que se le agrega a cada etapa a ese producto, bien o servicio. Y que estas tienden más a un trabajo, por ejemplo, un ensamble, un ensamblado, una línea de producción por ensamble, que es más repetitivo y por ende los trabajos de repetición se tienden a la especialización y a la normatización. Bueno, y después está el de interdependencia, perdón, de economías de escala, en donde yo les decía que ahí, por ejemplo, hay un rol, una función que sí o sí
tiene que estar en todas las áreas. Para no poner un jefe de mantenimiento o un empleado de mantenimiento en cada una de las divisiones que tiene una agrupación, conviene poner una y que esa persona o ese equipo de personas en el área de mantenimiento asistan a todas las funciones en el momento que se requiera. ¿Por qué se produce la economía de escala? Y porque a veces, o sea, no valdría la pena invertir en un área dentro de cada división en particular, porque puede ocurrir el tiempo o el momento en donde el área, por ejemplo, el área de compras o de finanzas, en el gráfico de acá el área sería el área financiera, no necesite ningún tipo de mantenimiento, entonces va a estar esa ubicación de florero, porque no va a tener sentido. Entonces, se hace la economía en la escala ubicándolo arriba y que asista a todos los sectores cuando lo requiera. Bueno, y después me perdí en la diapositiva. Estaba el agrupamiento por interdependencias de escala y después a las interdependencias sociales, que no habla mucho Misberg, y el ejemplo que él pone es, por ejemplo, para que se agrupen socialmente según cómo se lleven bien los miembros de un grupo o de una división. Y pone el ejemplo de la mina, de los trabajadores de una mina, para que se apoyen entre sí, es un trabajo riesgoso, conviene este tipo de estructura de interdependencias sociales en donde prevalece si se llevan bien, pero ¿qué ocurre? O sea, yo lo pongo entre comillas porque ¿qué ocurre si uno ya lo plasma en un organigrama a este tipo de interdependencia social y resulta que vienen o cambian porque las empresas cambian de personas y no se llevan bien y sería imposible ponerlos a trabajar juntos a dos personas que se lleven mal en sectores donde, bueno, puede prevalecer algún tipo de riesgo. Así que como no le dedica tantas líneas, lo agrega, pero debe haber seguramente para esa clase de trabajos riesgosos eh, estar en este nivel de agrupamiento de interdependencias sociales, en donde los miembros del grupo se llevan bien para alentar el trabajo. Bueno, después, él es el resumen teórico de la definición conceptual que aparece en el libro de Misber, tanto del agrupamiento por funciones y el agrupamiento de mercado. Ahora vamos bueno, yo les decía, remitan a esos dos ejemplos, a la Anónima o McDonald's o a la empresa de fabricación de servicios, porque ahora, de fabricación de remeras, perdón, porque ahora vamos a entrar en el quinto parámetro de diseño. No sé por qué esta me quedó antes. Eh, pero bueno, ahora entramos al quinto parámetro de diseño que tiene que ver con el tamaño de la unidad. La unidad, como yo les decía, imagínense en una empresa, ¿sí? Así como en la unidad uno de nuestro programa, Administración 2 vimos las definiciones de organización, dentro de la organización todas las tipologías de organizaciones, está la empresa que se define como una unidad. Una unidad de gestión es una empresa. Para poder tener una idea de cómo es el agrupamiento según la dimensión, según el tamaño, Mesver divide dos tipos, el agrupamiento de primer orden y el agrupamiento de orden superior. En el de primer orden son las posiciones individuales en unidades, que es una empresa pequeña. Corresponde al agrupamiento de operarios, analistas y miembros de staff de apoyo como individuos, en las unidades básicas de trabajo. Y después están agrupamientos de orden superior,
en donde son unidades en unidades mayores. Ahí seguramente estamos hablando de empresas grandes, muy grandes, corporaciones que dentro de un grupo, acá le ponemos grupo Costa, holding familiares, dentro de un grupo que pertenece a un grupo mayor, mayoritario. Ese sería el agrupamiento de orden superior, en donde son las unidades en unidades mayores, corresponde al agrupamiento de gerentes para construir la jerarquía formal. Si hablamos de un agrupamiento de primer orden sería McDonald's de, bueno, justo acá no hay ninguna McDonald's, sería Mostaza de acá, ese sería una sucursal, pero McDonald's solo, como es una franquicia, está dividida geográficamente alrededor de todo el mundo y donde están los dueños, donde están todos los socios, los dueños, sería el agrupamiento de orden superior, que administran las formas de obtener los contratos de franquicia y así tener bien organizada su actividad por la franquicia. Entonces, cuando hablamos de agrupamiento de orden, de primer orden, hablamos de una sucursal o una franquicia de acá, chiquita, de un barrio. Si hablamos de la anónima, por ejemplo, puede ser la sucursal de el barrio Evita, un agrupamiento de primer orden. Ahora, si hablamos de Casa Central, donde están los Menéndez Brown, seguramente que están ubicadas en Buenos Aires o en no sé en qué lugar del mundo, y son socios de agrupamientos de orden superior, son gerentes en donde se va construyendo la jerarquía formal. Y en el caso de la empresa de fábrica de remeras, bueno, podemos poner un agrupamiento de primer orden solamente. Bueno, entonces así entramos al quinto parámetro de diseño, que se mide el tamaño que va a tener cada unidad de gestión. Acá las preguntas que deben tener relación con con esa característica para que el diseñador de la estructura considere, tienen que ver con cuántas posiciones deben estar contenidas en el agrupamiento de primer nivel o primer orden, y cuántas unidades en cada unidad de orden sucesivamente superior. Cuántas anónimas en todo el país hay. ¿Cuántas personas deben informar a cada gerente? Es decir, ¿cuál debe ser la extensión del control del gerente? Extensión es el tramo de control. ¿Hasta cuántas personas puede tener a cargo un gerente? Y ahí la bibliografía de Misber dice que dependiendo la complejidad de la tarea, puede hablarse de 3, 5, si no es muy grande la tarea, hasta 14. Pero la bibliografía excede y hay distintos tipos, que depende siempre de la complejidad de la tarea. ¿Y de qué forma debe ser la superestructura? Alta, con unidades pequeñas, alcances de control estrechos, o ancha, con unidades grandes y amplios alcances de control. O sea, yo me imagino una tarea muy compleja, no sé, hacer dispositivos de las bombas, bueno, la industria de guerra armamentista, que tienen que armar bombas, no sé, y armas un cable mal, ahí debe haber un tramo de control pequeño, estrecho. Em, o fibras, no sé, de cristal, hilos de cristal, según qué tipo de tecnología, microchip. Bueno, no, la verdad que estoy hablando, haciendo agua porque no se me ocurre ningún ejemplo en donde la tarea tenga que ser muy, muy compleja, muy prolija, que tiene que ver con la vida, ¿no? Bueno, las operaciones, los neurocirujanos cuando abren el cerebro humano, una operación a corazón abierto. Bueno, entonces, las conclusiones que obtenemos sobre este diseño, este parámetro de diseño que tienen que ver con la dimensión, son la estandarización de los tres tipos. ¿Se acuerdan cuáles eran la estandarización de los tres tipos de estandarización que habla Misberg?
estandarización, nadie se acuerda. Ustedes tienen que ir leyendo el libro de Misber, todos los capítulos hasta al menos el capítulo 6. Después está la similitud en las tareas desempeñadas en una unidad dada, que ahí ahí habíamos visto en la en el primer parámetro, la horizontalidad y la verticalidad. La necesidad de los empleados de autonomía y autorrealización, y la necesidad de reducir la distorsión entre la corriente de información ascendentes en la jerarquía. Bueno, esos son los parámetros de diseño que tiene que tener el diseñador de la estructura, valga la redundancia, cuando estamos hablando del tamaño, ¿sí? La información es un gran filtro, ¿sí?, de control en la toma de decisiones que después vamos a ver y en la decisión del tamaño de una unidad. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Hacia arriba, me olvidé. La dimensión de la unidad de gestión en el diseño, ¿no?, de esa unidad es impulsada hacia arriba por la estandarización de los tres tipos, por la similitud de las tareas desempeñadas, por las necesidades de los empleados de autonomía y autorización y por la necesidad de reducir la distorsión en la corriente de información que sube de abajo hacia arriba. Por ejemplo, eh, un tipo de información que eso lo vemos cuando ven flujo de la comunicación ascendente, descendente, en diagonal. Y ahí, cuando es ascendente, o a veces los empleados no le quieren dar malas noticias al jefe y entonces ahí se distorsiona. Es lo que pasaba en el libro de Misberg, el Banco de América, el ejemplo del Banco de América, que es una organización que está centralizada en una casa central y después tiene muchas sucursales en todo el país. En este tipo de organizaciones que está altamente burocratizado porque necesita los bancos muchas normas, procedimientos, reglas, formas de la burocracia, quedan a veces en las periferias, en las sucursales periféricas, la autonomía suficiente como para distorsionar un poco la información que le tiene que mandar a Casa Central en beneficio de esa sucursal. Por ejemplo, esa sucursal puede decir que se abrieron, no sé, 20.000 cuentas de ahorro nuevas y en realidad no eran cuentas de ahorro genuinas, sino que se hicieron por bancarizar la cuenta sueldo de los empleados, que no debería. La cuenta caja de ahorro normal tiene un costo, una determinada comisión de servicio, y la cuenta de los empleados de una empresa es otra. Entonces ahí puede jugar esa sucursal periférica con la información. Bueno, y después hacia abajo, cuando las conclusiones sobre la dimensión de las unidades son impulsadas abajo, hacia abajo, se debe tomar en cuenta la necesidad de estrecha supervisión directa, la necesidad de ajuste mutuo entre las tareas interdependientes complejas, la extensión en la que el gerente de una unidad tiene obligaciones no supervisoras que desempeñar y la necesidad de los miembros de la unidad de tener acceso frecuente al gerente para consulta o consejo o tal vez por necesidades de seguridad. Bueno, esas son las consideraciones para el diseño de la dimensión en una unidad de empresa o de gestión. Y así pasamos al quinto. ¿Cuántos minutos me están quedando? 3 minutos. Ahí me quedan 3 minutos y nos retomamos porque quedan
un diseño, un parámetro más y hablamos sobre los temas que entran en la unidad uno y 2. Bueno, todavía no se corta. El sexto parámetro de diseño es el sistema de planificación y control. El sistema de planificación de control lo vamos a relacionar si ustedes vieron el capítulo, debe ser en el capítulo 4 del libro de Kunz y Weyrich, en donde sale tipos de planes. Son 8 los tipos de planes que encontramos en la parte de planificación o planeamiento estratégico. Misiones o propósitos, objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuesto. Bueno, Mixber en el libro, en la parte del parámetro de planificación y control, nos habla de que los planes especifican o estandarizan la cantidad, calidad, costo y ritmo de las producciones, como así también, ay, no logro leer porque ah, no logro leer porque se me pone uy, el, no lo puedo ver. Ah, acá estamos. Bueno, los planes pueden especificar o estandarizar la cantidad, calidad, costo y ritmo de las producciones, como así también sus características específicas tales como dimensión y color. Después están los presupuestos, que son planes que especifican los costos de las producciones para periodos de tiempo dados. Después están los programas, que son planes que establecen marcos de tiempo para las producciones. Después están los objetivos, que son planes que detallan la cantidad de producción para periodos de tiempo dado. Y después están los planes operativos, que establecen la variedad de normas generales, cantidades y costos de producciones. Bueno, ¿cómo relacionamos esto con nuestros dos ejemplos? El ejemplo de la producción de remeras. Esto se puede aplicar también en servicios. Después vemos los servicios. Pero, por ejemplo, Misber dice que existen dos planes o sistemas de planeamiento y control. El control de desempeño y el planeamiento de acción. El control del desempeño yo le puse entre paréntesis para acordarme, pero esto ustedes no lo necesitan recordar. Es el plan maestro de producción. El control de desempeño nos va a decir cuántas remeras tenemos que producir en un periodo dado. Cuando estamos hablando de planificación y control de la producción, podemos hablar de eh, mediano y corto plazo. En el mediano necesitamos saber cuántas remeras se tienen que vender en determinada estación, ¿sí? Porque justamente las estaciones tienen 3 meses. ¿Cuántas remeras producir para grabar? Así termino con este tema que ya falta poco. Bueno, lo que les trataba de transmitir antes es que parámetro de, en este parámetro de diseño estamos hablando de los planes de producción. Los planes de producción, Misberg dice que hay dos sistemas de planeamiento y control. Uno que se llama control de desempeño y otro que se llama planeamiento de la acción. El control de desempeño va a programar cuántas remeras tengo que producir en una temporada. Los niveles horizontales, o sea, de tiempo que hay en la producción. Ay, no me deja admitir a una. Ahí está. Los niveles o de tiempo que hay en los planes de producción son a corto, mediano y largo plazo. En corto plazo estamos hablando de días, semanas,
o meses. En el mediano plazo estamos hablando siempre de meses, trimestre, semestre y años. Y en el largo plazo, mucho más de un año, 2 años, 3 años. Bueno, la parte de la alta gerencia tiene que, imaginemos, no sé, la parte de la agrupamiento superior de McDonald's que debe decirle a todas las franquicias a través de un memorándum o una circular a todos los gerentes diciendo, bueno, yo este año queremos ganar más que el año anterior. Entonces le dice a cada gerente ya una planificación de cuántos productos, cuántas hamburguesas, cuántas cajitas feliz tiene que vender a un año. Eso va a ser el control de desempeño. Tiene que cada gerente le llega el memorando y dice, tenemos que este año vender 100 o 100.000 cajitas feliz durante el año, pero no le dice cuántas de cada tipo, cuántos paquetes de cada tipo. En el caso de las fábricas de remeras, le va a decir el gerente, el dueño de la fábrica de remeras le va a decir al gerente de producción que este año tiene que sí o sí vender 100.000 remeras, pero no le dice cuántas, de qué color, de qué talle. Entonces, el control de desempeño te va a dar un parámetro de control más general, más totalitario, que sea coordinado con la estrategia, ¿sí? La estrategia de planificación que tenga la empresa englobada en su misión y su visión. Pero para lograr esa finalidad tiene que desagregar esa producción. Desagregar significa cuántas en detalle remeras, en el caso de las fábricas de remera, producir en el mediano y corto plazo. Cuántas remeras producir en invierno, cuántas remeras producir en otoño, cuántas remeras producir en verano y cuántas remeras producir en las 4 estaciones en primavera, de qué color, de qué talle, de qué género, ¿sí? Eso va a dar el planeamiento de acción, ¿sí? Entonces, los sistemas de planificación y control son dos, uno que es el control de desempeño que me da parámetros generales y otro que es más específico. ¿Cuántas remeras? ¿Cuántos cajitas feliz que son para los niños? ¿Cuántas, no sé, hamburguesa doble o cuántas de pollo y cuántas son más desagregados, más específicos y no en el largo plazo, en el mediano a corto plazo? Entonces, bueno, gráficamente acá el cuadrito quedó cortado, pero en el libro de Misfer y en el resumen del material didáctico que ustedes ya tienen en la plataforma, gráficamente se interpreta estos dos sistemas de planeación en esta relación entre las decisiones, porque esto tiene que ver, son sistemas de decisiones que se analizan porque son cosas que tienen que decidir el gerente: cuánto producir, de qué tamaño el lote de remeras, de qué tamaño el color, cuántas de color, cuántas de distinto diseño. Son decisiones que se van a ir tomando desde la gerencia central, desde la casa matriz de McDonald's hasta los gerentes de niveles medios, la línea media, ayudado por la tecnocracia por un lado y la relación, los grupos de staff por el otro, hasta llegar al núcleo operativo. A ver, alguno que se anime a decirme en McDonald's cuál sería la tecnocracia, o por chat que me lo digan, un ejemplo. Ay, un montón quieren entrar. Bueno, ustedes avísenme cuando haya chicos por entrar.
Alguno que me diga un ejemplo de staff de apoyo de McDonald's, de la Anónima o de la fábrica de remera. Entonces, ninguno se anima. ¿Están entendiendo lo que yo les estoy tratando de transmitir? Porque me estoy preocupando. Bueno, entonces, ¿cómo sería un ejemplo de tecnoestructura en McDonald's o un ejemplo de staff de apoyo también en McDonald's? A ver si alguien se anima. No importa que no conozcan una sucursal de McDonald's, pero se lo pueden imaginar. Nadie, a ver, voy a preguntar. Profe, un stack de apoyo no sería como el departamento de limpieza que tienen. Sí, muy bien. ¿Vieron que no era tan tanto? Ahora tecnocracia, ¿alguien se anima? Tecnocracia, ¿qué hace qué hacen los tecnócratas? A ver, ¿vieron la película de McDonald's? Donde está Mike, ¿cómo es este? El actor, no me acuerdo. Que los ve ¿Podrían en hacer una. aquello que hacen en el mercado? ¿Cómo? ¿Podrían hacer aquello que hacen un estudio de mercado? ¿Un Sí, muy analista de bien, los que mercado? hacen el estudio de mercado, pero también los que normatizan, hacen las reglas, le dicen al empleado cómo hay una universidad de McDonald's, de la hamburguesa, universidad de la hamburguesa. Eso es la tecnocracia. En la película de McDonald's se ven ensayando en una estación eh, en una playa de estacionamiento a los dueños, a los hermanos McDonald, que están adiestrando con un cronómetro en la mano a los empleados. Y ellos con la mímica hacen que uno está friendo, que después se va a, no sé, limpiar la lechuga, otro se da vuelta y fríe las papas fritas. Eso está todo cronometrado, procedimentado, poniendo en reglas, en normas, en misiones y funciones. Hay una universidad de la hamburguesa, como para que se den una idea de lo que hace la tecnoestructura, la normatización. Eso sería un ejemplo en McDonald's. Bueno, y en la fábrica de remeras, podemos imaginarnos también que tienen cursogramas, diagramas de flujo, estudio de tiempos y métodos, seguridad, sistemas de control de calidad, que también tienen que ver con eso, con la tecnoestructura. Bien, vieron que no era tan difícil. Entonces, ay, se me voló la tecno, los sistemas de planeación son dos: control de desempeño, que abarca las decisiones generales de cuánto, las decisiones tienen que ver con cuánto producir, cuántos productos, cuántas unidades, a qué costo, porque para producir la hamburguesa y para producir la remera necesito ponerme en contacto con los proveedores, con lo que me va a vender la carne, la lechuga, el tomate, con los proveedores de la tela, de los colores, de los hilos. Entonces, las decisiones que se tienen que tomar en esta área van a ser la de las relaciones con los proveedores, en en cuánto tiempo voy a tener esas cadenas de suministro para yo poder empezar a producir. em, y bueno, van a ser decisiones en cuanto a la tasa
de costo de producción, tasa de horas hombre u horas máquina en el caso de las remeras, cantidad de, también cantidad de empleados dispuestos a producir, eso me va a variabilidad, cuánto voy a producir en verano, cuánto voy a producir en invierno, si voy a tener a los empleados o voy a tener que contratar o subcontratar para tener los planes de producción y el flujo de la información que fluye en la estructura van a ser tanto horizontal, en la parte de, por ejemplo, de marketing, tiene que darme una proyección. De acá, estamos en invierno, bueno, ¿cuánto tengo que producir en la siguiente estación? La siguiente estación es primavera y verano. ¿Cuántas remeras producir en otoño, perdón, en primavera y cuántas remeras producir en verano? Con una proyección que va a ser el área de marketing en la investigación de mercado con una proyección. Y a la vez me tengo que relacionar con el de compras, con el de la cadena de suministro, si voy a tener todos los materiales para producir, en qué tiempo y en qué costo, y cuánto tengo en el stock de materiales, en el inventario. Si tengo ya remeras que me sobraron, eso se tiene que alinear y ajustar con la temporada y venderla. O me quedaron algunas remeras a medio hacer y están en proceso de elaboración. Todo eso son sistemas de información y decisiones que se tienen que ajustar al planeamiento y control de la producción. Bueno, después ahí están las definiciones de cada uno que no se las voy a leer porque si no se pueden aburrir. Y pasamos, ustedes en sus casas lo leen tranquilos, pero bueno, en palabras generales, control de desempeño es algo general y plan de acción es algo específico que se tiene que considerar para el parámetro de la planificación y control de la producción. Y el siguiente parámetro de diseño son los dispositivos de enlace, que ahí terminamos, son 9, nos van a quedar 2 para la vuelta de las vacaciones, serían los dispositivos de enlace. Estos dispositivos de enlace son cuando ya está diseñada toda la estructura, quedan algunos huecos o vacíos institucionales en las organizaciones y esos pueden ser moderados y que pueden agilizar el fluir de la producción y la comunicación, no solo con parámetros formales, sino que también pueden ser informales y me agilizan la productividad o el trabajo. Esos dispositivos de enlace pueden ser gerentes integradores. Esos gerentes integradores tienen una autoridad, un cargo formal que dice gerente de departamento, gerente de producción y que pueden, a través de esa investidura formal a ese cargo, ser el dispositivo de enlace, por ejemplo, en el caso de la remera, mediar entre ventas o mercadotecnia que me está proyectando las ventas para la siguiente estación y con el gerente de cadena de suministro. Ese gerente me integra esa información y me la manda directamente al gerente de la dirección de operaciones, que es generalmente el área donde está la fábrica, la máquina textil para Mm. producir con eficiencia y con eficacia de acuerdo a esos planes, programas y objetivos de producción. Después hay otros dispositivos de enlace que no son formales, sino que son informales, que cuando, si habrán visto los flujos de comunicación, hay un flujo que es lateral o diagonal, en donde proliferan los grupos que no se consideran formales, pero se necesita esa comunicación para alentar y evitar un cuello de botella, y a eso Misber le llama posiciones de enlace, que serían, por ejemplo, que se cruce el director del área de operaciones con el gerente de marketing y le pregunte
informalmente en la encuesta de los clientes, cuántas remeras finalmente tiene que producir para cumplir con el plan en primavera. No es un gerente integrador, es una posición de enlace. Después está la fuerza de la tarea que tiene que ver con, por ejemplo, ahí sería la parte de eh, cómo es el flujo de la actividad que se está realizando, que tiene que ver más bien con una parte, con el agrupamiento de mercado. O sea, si yo veo que vienen, o sea, un ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo, Tomás? ¿Querés aportar algo? Bien. Un ejemplo sería cuando se hacen reuniones, ahí me acordé bien, las fuerzas de tareas cuando se hacen reuniones eh, que son casuales o circunstanciales, con una reunión finalmente se programa o se reprograma una, un flujo de producción para ajustarlo, ¿sí? A la realidad del entorno. Si las organizaciones estamos a los vaivenes del entorno. Por ejemplo, hoy en nuestro país hay una ola polar de frío. Entonces, ¿qué va a hacer McDonald's? ¿Qué va a vender McDonald's en relación a esta ola de frío? ¿Qué les parece que haga o que ofrezca McDonald's en pleno invierno con una ola de frío polar? A ver, escucho Ven- ofertas. Vender desayunos. Muy bien. ¿Qué más? Desayunos calientes, sopas, cazuelas, no sé, me saco de la hamburguesa, la dejo por un lado, pero tengo un paquete que viene con en vez de una ensalada que dan en verano para los veganos, platos solvente, no sé, de arvejas con la hamburguesa. Esa sería un dispositivo de enlace que en realidad es una reunión que se hace de los gerentes de McDonald's. Bueno, chicos, hay una ola polar, ¿qué hacemos para sostener el nivel de producción y aprovechar esta ola de frío como una oportunidad? Bueno, vendamos sopa, vendamos locro, vendamos guisos punzantes como de lentejas, me salía un plato de lenteja con la hamburguesa o con la ensalada. Después están lo contrario a las reuniones esporádicas o no frecuentes, son los comités permanentes, que generalmente los comités permanentes están de la línea media para arriba, de la línea media a la cumbre estratégica, y la fuerza de tarea está de la línea media al núcleo de operaciones. En nuestro ejemplo serían, la fuerza de tarea son reuniones de gerentes de línea media, los comités permanentes son reuniones de gerentes en la cumbre estratégica, que serían la cabeza de McDonald's, la cabeza, el dueño de la fábrica, que hacen comités, a veces comités para implementar normas de calidad, implementar un sistema de, de ISO 9000, que sí o sí se arma un comité que va a hacer formalmente elegido, y se le van a delegar tareas como pueden ser de auditores, de capacitadores, en donde van a tener que tener decisión y para implementar algún plan específico. Y después están las estructuras matriciales, que finalmente Misber dice que esa es un dispositivo de enlace que en donde no entran todos estos cuatro que nombramos,
pueden ayudar a las organizaciones, pero que tienen características específicas. No se puede dar en todas las organizaciones, sino en aquellas organizaciones en donde la producción es muy heterogénea. Producen productos únicos, que sería, por ejemplo, para el caso de las ingenierías civiles, las constructoras, por ejemplo, o un staff de bufet de abogados, en donde la producción es muy personal, personificada. Por ejemplo, en una constructora civil o ingeniería civil, em, los clientes son, pueden ser empresas, empresarios, personas con suficiente dinero como para encargar una obra civil. Entonces, en esa consultora civil tiene que producir un proyecto o un grupo, un puente en una ruta nacional. Ahí el cliente es el Estado. Otro proyecto es la construcción de una vivienda residencial en un barrio privado. Otro proyecto va a ser la construcción de una plaza. Ahí es un otro cliente es el Estado. Otra construcción puede ser la construcción de un barrio, otro proyecto puede ser la construcción de un edificio, otro. Entonces, se arman equipos de trabajo por proyecto. Un equipo va a ser el proyecto de la construcción del puente, otro equipo va a ser el proyecto de la producción de la casa residencial en el barrio privado, otro proyecto va a dedicarse a la plaza y otro al edificio. Y entonces va a haber dualidad de mando, no se va a cumplir el principio de Fayol de unidad de mando, sino que en esos proyectos y en esos equipos de trabajo van a tener que rendir cuentas a veces a más de un jefe, el jefe del proyecto y al jefe directivo general. Tiene ventajas y desventajas. O sea, ventajas es que cada uno se especializa, es un equipo, no son grupos. Los equipos, cada un miembro es especialista en algo. Por ejemplo, uno va a ser especialista en instalaciones eléctricas de la obra civil, otro va a ser el arquitecto, otro va a ser el especialista en albañilería, el otro va a ser especialista en instalación de calefacción y así sucesivamente. Y cada proyecto tiene un ciclo que va a durar de acuerdo a lo que dure esa obra. La desventaja es que no existe unidad de mando, que a veces se pueden mezclar las jefaturas o la línea, la bajada de línea puede ser también ambigua y puede haber ese tipo de problemas, pero las consultoras, las ingenierías civiles, los bufetes de abogados son empresas que ganan muchísimo dinero, así que me imagino que no deben tener tantas desventajas, y si las tienen, se pueden arreglar con diagramas o sistemas de flujo de comunicación y de información claras. Bueno, ahí terminamos la teoría, cerramos, hacemos el corte de la teoría y abro el tema de los temas que entran para el parcial del sábado. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Entendieron los temas? ¿Quieren preguntar cosas? Bueno, del tema de la unidad uno, esperen, ¿quedaron chicos afuera? No. Bueno, del tema de la unidad uno, temas del primer parcial que lo tenemos programado para el sábado 12. Ustedes pueden ver en la diapositiva. De la unidad uno van a entrar todos los temas. Son los temas
por ejemplo, el concepto de organización, toda la tipología vista, los elementos, ay, me quedaron chicos afuera, entrarían todos los temas de la unidad uno. Son el concepto de organización, sus elementos, sus componentes, sus distintos enfoques, tipología de las organizaciones, organización pública, privada, mixtas, empresas sin fines de lucro, gremiales, grandes, pequeñas, cooperativas, hasta llegar a la del tipo EBT, que son las empresas unicornio, virtual y emprendedor empresario. En la unidad 2 solamente vamos a ver la parte de estructura, diseño estructural, las 5 partes que componen que tiene que tener una estructura, una empresa más o menos que se está complejizando, los mecanismos de coordinación y los 7 parámetros que hemos terminado de ver hoy, que son el diseño de puestos individuales, el diseño de la superestructura, los agrupamientos, enlaces laterales y planificación y control que terminamos de ver recién. Em, el martes tengo programado hacer el repaso o el simulacro con las preguntas posibles para el parcial. Parcial puede ser 10 a 15 preguntas que pueden ser del tipo multiple choice o para desarrollar. Y el jueves hacemos los 3 temas que necesitan tener para poder hacer el trabajo práctico número 1, ¿sí? Que perdón, el martes dije. El lunes hacemos el simulacro, se me va a cortar ya la, la transmisión, pero bueno, eso sería todo por hoy. Terminamos la teoría. El lunes hacemos el repaso, un simulacro en un pavimodal con las preguntas que pueden estar para el sábado. Y el jueves de lleno vemos los 3 temas que son ciclo de vida organizacional y la bibliografía para el trabajo práctico uno, que es el caso de las nonitas em, que se puso. El caso el otro tema es la diferencia entre organizaciones mecánicas y orgánicas. Y otro tema son las organizaciones inteligentes de Peter Sengel para poder hacer ese trabajo práctico. Eh, bueno, si no tienen dudas, los libero y los veo el lunes. Profe, hay mensaje en el chat. La fecha de entrega del TP1 queda No, es para el 12, ahí lo cambio, para el 12. Bueno, lo pongo para el domingo 13 y el lunes 14 ya solamente nos dedicamos al... No, ya son las vacaciones. El, Son las vacaciones de invierno. Paniagua, ahí te pongo presente. Ahí te puse presente. Bueno, chicos, los veo entonces el lunes. El parcial es el 12, sábado 12. Y el TP el 13. Ahí lo voy a poner a ver en la planilla. Espera. Profe, Ramos igual
Y el presente ¿Quién? Ramos Abigail. Bueno, ahí te pongo. Bueno, chicos, si se corta, nos veo el lunes, el 12, sábado 12 de julio. Ay, puse cero. Es el parcial y el domingo 13 la entrega del TP. A ver, bien. Pongo 13, 13. Y el parcial queda el sábado 12 a las 4, de 4 a 6, de 16 a 18. Bueno, Bueno, chicos, profe. muy bien. Ah, Nos bueno, los chao, veo nos el vemos. lunes. Ya, Chao, profe, profe. buen Adiós. fin de. Gracias Chao, buen fin de. igualmente. Que descansen.